Nació el 12 de diciembre de 1946 en Ciudad de México. Cuando tenía 12 años de edad, su madre murió por un accidente cerebrovascular. Desde entonces dedicó su vida a la psicología y a la fisiología. Fundó instituciones financiadas por la UNAM dedicadas al estudio de la mente. Años después empezó a explorar el mundo mágico de los chamanes y brujos, queriendo aplicar el método científico a este y desarrollar nuevas investigaciones relacionadas al desarrollo del potencial mental humano. En 1994, a punto de hacer uno de sus posiblemente más importantes descubrimientos, desapareció misteriosamente de su casa sin dejar rastro. Los sospechosos datos que giran alrededor de la desaparición inexplicable de Jacobo Greenberg han dado hasta la fecha una oscura posible explicación. Una que incluso sus familiares desearían que no fuera cierta. Con nosotros está Jacobo Greenberg, psicofisiólogo, profesor de psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha escrito más de 36 libros. Neurofisiólogo de la Universidad de México, Jacobo Greenberg se ha especializado en el estudio de la relación entre mente y materia. Ha estudiado en laboratorio las capacidades paranormales de yogis y chamanes, la comunicación telepática entre distintos cerebros, la visión extraocular infantil. Ha definido una teoría que denomina sintérgica. Durante años, gracias en parte a sus conocimientos adquiridos por chamanes de México, intentó explicar la realidad con otro concepto. Formuló la teoría sintérgica, explicando que todo formaba parte de una gran matriz espacial donde nuestros cerebros perciben parte de ella, y esa percepción era lo que llamábamos realidad. La teoría sintérgica afirma que el cerebro humano es capaz de distorsionar la estructura de la latiz en la forma más compleja conocida en el universo, y esta distorsión compleja de la latiz constituye la realidad perceptual. Es decir, que vivimos en una simulación creada por una matrix informacional. Mediante experimentos y aplicando su conocimiento en artes místicas y científicas, empezó a profundizar sus investigaciones de esa teoría. Si tenía éxito, cambiaría por completo la definición de la realidad a como la conocemos. Sus investigaciones se podrían utilizar como base para un gran desarrollo en el potencial mental humano. Jacobo estaba trabajando duro en esas investigaciones, experimentando en su laboratorio, pero conforme su investigación avanzaba, una serie de incidentes bastante extraños también. En algún momento sus colegas pertenecientes al gobierno de México le prohibieron hablar de la relación de la casa presidencial con chamanes y brujos en sus libros, ya que de hecho fue ahí mismo donde tuvo sus primeros contactos con personas dedicadas al chamanismo. Meses antes de desaparecer, Jacobo le dijo a su hermano y a una amiga que ya no soportaba a su esposa, que ella y él estaban en muy malos términos. Una de las últimas cosas que Jacobo le dijo a su hermano era que si algo me llegara a pasar, cuento contigo. El día 8 de diciembre de 1994 se sospecha que fue cuando Jacobo Greenberg desapareció sin dejar rastro, dejando todas sus pertenencias intactas. Su esposa Teresa Mendoza, esos días de la desaparición, llamó por teléfono a los familiares y colegas de Jacobo diciendo que ambos se iban de viaje a la India, que todo estaba bien. Sin embargo, investigaciones policiales no encontraron en ninguna aerolínea ni en ningún lado algún registro de que el Dr. Greenberg hubiera salido del país. Desde inicios de 1995 se desconoce el paradero de la esposa de Jacobo Greenberg. Ella fue posiblemente la última persona en verlo con vida. Fue vinculada como sospechosa por crimen pasional. El detective Padilla, encargado de la investigación de la desaparición, investigó a fondo los vuelos realizados a Estados Unidos por el Dr. Greenberg. Descubrió que él y su esposa iban seguido a Colorado usando vías alternas. Suponiendo que Jacobo Greenberg trabajaba en un laboratorio secreto, había la posibilidad de que hubiera sido secuestrado. Cuando el detective Padilla descubrió estos datos y la posible locación del lugar al que frecuentaba misteriosamente Jacobo Greenberg, sus superiores le empezaron a estorbar en la investigación, hasta el punto en que le relevaron el puesto y lo despidieron. Padilla era uno de los mejores detectives de aquellos años. Días después de que el detective Padilla saliera, el encargado en su relevo perdió misteriosamente todo el expediente del Dr. Greenberg. Una de las cosas que descubrió el detective Padilla era que algunos de los documentos de la esposa de Jacobo eran falsos. No sería la primera vez que una mujer espía se relacione sentimentalmente con un científico para fines secretos. En 2017, la CIA desclasificó archivos del proyecto Stargate, dedicado a la investigación de la posibilidad de la telepatía. Una de las cosas que teorizaba Jacobo eran posibles.
Entre los artículos desclasificados habían algunos escritos por el mismo Jacobo Grinberg. Hasta la fecha, casi 30 años después, no se sabe dónde está el Dr. Grinberg. Dejó sus investigaciones inconclusas. Para muchos, él fue la primera persona en descubrir la Matrix de nuestra realidad y cómo comprenderla. Él era un hombre dedicado a su materia, un científico que desapareció en circunstancias muy extrañas. Hasta la fecha, lo que fue del Dr. Jacobo Grinberg sigue siendo un misterio más sin resolver.